Gracias, presidenta. Bueno, nos gustaría hablar una hora Oscar Darío y una hora yo, si le parece bien. Bueno, vamos a dividir el tiempo. Vamos a dividir el tiempo entre los dos, entre Oscar Darío y yo, presidenta, aproximadamente unos 20 minutos cada uno, probablemente puede ser un poco más, pero vamos a tratar de mantenernos en ese tiempo. Muy bien, senador. Inicie su exposición. Muchas gracias. Gracias. Gracias, presidenta, y un saludo muy especial a los colegas congresistas, a mi compañero de ponencia, Oscar Darío Pérez, y a los compañeros del Centro Democrático. Un saludo también a todas las personas que hoy nos acompañan, ciudadanos, a todos los sectores interesados en este debate, a los medios de comunicación y, por supuesto, al equipo de gobierno, a usted, ministro, el director de la DIAN. Yo quisiera comenzar la exposición de esta ponencia resaltando no solamente el interés del gobierno, ministro, de abrirnos las puertas para poder transmitir nuestras inquietudes, sino también el papel de la oposición. Hemos hecho una oposición democrática, inteligente, pensando en Colombia. No nos ausentamos de los debates, por el contrario, le ponemos la cara a estos debates, traemos las preocupaciones de los ciudadanos, incluso fuimos hasta donde el presidente a transmitirle exactamente lo que nos preocupaba. Y obviamente también con esa misma vehemencia tenemos que decir que nos preocupa que buena parte de las alertas que hemos presentado no quedan recogidas por parte del gobierno. Y en buena parte por eso tomamos la decisión de presentar una ponencia negativa. Ahora más adelante mi compañero de ponencia, Oscar Darío Pérez, va a presentar algunos de los temas que nosotros consideramos que podrían ser beneficiosos de la reforma originalmente presentada. Pero en su conjunto, como lo presentaré ahora, queda claro que esta no es la reforma que necesita el país. Pero entonces, dicho eso, ministro, nuevamente le digo gracias por abrirnos las puertas, pero ojalá de ahora en adelante no solamente nos escuche, sino también acoja alguna de las preocupaciones que hemos presentado. Lo segundo, antes de iniciar, también quiero hacerle un reconocimiento a los coordinadores ponentes, porque buena parte de las modificaciones que se hicieron en la ponencia mayoritaria, aunque nosotros hoy no la compartimos, y también lo diremos más adelante por qué, sí tengo que dejar claro que nos dieron la oportunidad de participar a Oscar Darío, a los miembros del Centro Democrático y a mí, para poder contribuir en que ciertos temas se moderen, para que ciertos temas que preocupan al sector productivo, a los ciudadanos, a los pensionados, a las personas de a pie, se moderen. Pero muchos otros no, y por eso hoy, vuelvo a insistir, presentamos ponencia negativa. Esta es la reforma, nosotros la denominamos la reforma del desempleo, la pobreza y la inflación. Eso es lo que va a lograr la reforma tributaria que hoy, desafortunadamente, además, pretenden pupitrear. ¿Y por qué pupitrear, colegas? Pupitrearla porque es completamente inconcebible, como lo han dicho otros congresistas, que solo en 48 horas se pretenda aprobar un nuevo texto que tiene más de 50 modificaciones a los artículos originarios o originalmente presentados, y óigase bien, 16 artículos nuevos. Es evidente que no es el tiempo suficiente y aquí queda en vilo si se cumple o no el principio democrático que la Corte Constitucional ha defendido para garantizar el debate. Dicho eso, comienzo, por favor, siguiente, haciendo un pequeño recuento de cómo estamos hoy. Siguiente, porque el punto central es que esta reforma tributaria se ha justificado sobre unos planteamientos parcialmente ciertos. ¿A qué me refiero? Nos han dicho que esta reforma se requería porque tenemos una mala situación fiscal, porque la economía no va bien, porque vamos a tener desaceleración en el futuro, pero además, porque además nos dicen que encontraron la olla raspada. Yo quiero dejar aquí claro, eso es falso. Este gobierno está recibiendo más recursos que muchos otros gobiernos y hoy, como ustedes bien lo saben, compañeros de las comisiones terceras, pues están recibiendo unos recursos que no tenían calculados.
recursos que, como voy a explicar ahora, les facilitan mucho adelantar los programas sociales que prometieron en campaña. Este es el comportamiento de la economía colombiana. Venimos creciendo a unas tasas históricas. Al ministro, a quien he oído en varias oportunidades, dice, claro, crecimos en el 2021 de la mejor manera, el mejor crecimiento en nuestra historia después del peor año, dice. Claro, eso es cierto, pero si uno compara, fue el peor año para todos los países y aún así nosotros tuvimos el mejor crecimiento en el mundo después de Arabia Saudita. Y el siguiente año tuvimos también un desempeño fenomenal, que gracias a ese desempeño siguiente, que es el crecimiento, además superior al de toda la región, como ustedes ven ahí, siguiente, nos ha permitido tener una recuperación en los indicadores de déficit fiscal y deuda pública a punta de recaudo. Óigase bien, hemos tenido una recuperación en el indicador de déficit fiscal y de deuda pública gracias al recaudo, al buen manejo de las finanzas, después del momento más difícil que vivimos en el 2020, la pandemia por el COVID. Aquí ustedes ven dos gráficas. La primera gráfica que ven son las proyecciones del déficit fiscal de acuerdo al marco fiscal de mediano plazo. Y ustedes lo que ven ahí son dos líneas. Una un poco más oscura, que es la proyección del marco fiscal en el 2021, y una más clara, que es la del 22. ¿Qué muestra esto? Muestra que vamos a cerrar el año 2022 con un déficit menor al que estaba pronosticado en el 2021, gracias al crecimiento de la economía que ya presenté. El gobierno no ha tenido que cobrar un solo impuesto más, ni ampliar la base de contribuyentes, y tiene la oportunidad de reducir el déficit por recaudo, por crecimiento económico. Y lo mismo pasa con la proyección de la deuda en la gráfica de la derecha, en donde se pronosticaba que en el 2022 debíamos cerrar con una deuda pública del 67% del Producto Interno Bruto y vamos a cerrar con el 56%. ¿Por qué presento esto? Para desvirtuar por completo que Colombia tiene una situación fiscal que amerita esta reforma tributaria. Y mucho menos, como lo voy a dejar más claro adelante, porque de esta reforma tributaria no va un solo peso, ni al déficit fiscal, ni a la deuda pública. Siguiente. ¿Por qué se amplió la deuda? Aquí han querido hacer sentir que la deuda se amplió por mal uso de los recursos, pero yo no puedo dejar pasar de decir que aquí vivimos la peor pandemia de la historia. Y eso implicó no solo una crisis de salud pública, sino también una crisis económica. Y eso entonces lleva a decir que, por ejemplo, que quede claro que el gobierno anterior entre el 2018 y 2022 aumentó la inversión social como nunca antes, de 2.3 billones a más de 11.5 billones, que básicamente fueron destinados especialmente en el programa Ingreso Solidario. Hubo más de 4 millones de hogares beneficiados. Y por otro lado, gracias a esa deuda pública, se evitó que el sector productivo colombiano se quebrara. 6.9 billones de pesos le permitieron tener lo que conocíamos como el PAEF, el subsidio a la nómina, a 4 millones de empleados. 4 millones de empleados no perdieron su empleo gracias al aumento de esa deuda. Pero además, siguiente, tuvimos un desempeño extraordinario en las vacunas. No solamente lo hicimos bien en economía en el país, sino también lo hicimos bien en salud pública. Y esto, porque vuelvo y repito, es fundamental, porque el resultado fiscal del país que hereda este gobierno es producto de esa crisis mundial, que además, como lo dicen todos los medios internacionales especializados, Colombia lo hizo bien en materia de salud pública, como lo vemos aquí, incluso más arriba que el Reino Unido, Estados Unidos y muchos otros, y por el otro lado en materia económica. Siguiente. Entonces, como les decía, la plata de la reforma no va a reducir ni el déficit ni la deuda. Siguiente. Ahora hablaba con algunos colegas y decían, estamos muy preocupados, el gobierno nacional nunca nos dijo para qué es esta plata. Y es cierto, nunca nos lo dijo. Hay que recordar que el gobierno nacional improvisó con el monto. Lanzó un globo de 70 billones, después bajó a 50 billones, después presentó el de 20 y después finalmente presentó de 25. Yo he insistido en público y en privado que nos digan para qué es la plata. Y siempre la respuesta fue algo parecida
a lo que ustedes ven en una respuesta de derecho de petición. Y básicamente es que está por verse, está por determinarse para qué es la plata. Yo creo, colegas, que no es justo con los colombianos que se esté proponiendo una reforma de 25 billones en este momento y el gobierno nacional no tenga claridad para qué son los recursos. Claro, rápidamente responden que es para el gasto social, pero nos decían que era para la situación fiscal y rápidamente cambiaron a decir que era gasto social, pero tampoco nos dicen en qué. Y cuando uno les exige que nos digan, cada uno de los representantes del gobierno, sumado a los congresistas cercanos al gobierno, cada uno dice algo diferente. Eso no es responsable. Siguiente. Este tema es fundamental, colegas, y los invito a que me sigan con estas gráficas que voy a presentar. La gráfica que estamos viendo es una gráfica que el ministro ha presentado permanentemente en foros nacionales y en reuniones en el Congreso. En la exposición de motivos dice el gobierno que el sistema tributario en Colombia no es progresivo. Para ponerlo en contexto, la progresividad tributaria implica que quienes más tienen, más deben pagar. Es decir, uno paga de acuerdo al nivel de ingreso que tiene. Obviamente, lo que uno busca es que las personas que más tienen más paguen. Eso no lo ponemos en duda. Y entonces sale el gobierno con esta gráfica, que es una gráfica básicamente que lo que muestra es que las personas de los últimos percentiles, es decir, las personas más ricas de nivel de ingreso, baja radicalmente el ingreso, el pago de impuestos. Es decir, dicen no es progresivo porque las personas más ricas pagan menos. Eso es lo que nos han dicho. Pero yo tengo hoy que decirle, ministro, yo se lo había dicho en alguna oportunidad, pero lo voy a volver a repetir. Esta gráfica tiene un error metodológico, es parcialmente cierta. Siguiente gráfica. Juan Pablo Córdoba, presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, muchos de ustedes lo conocen, incluso pues tiene un rol fundamental en las decisiones económicas del país, hizo un estudio en donde hace una corrección metodológica. ¿Por qué? Porque dice que la gráfica anterior solamente se centra en ingresos brutos, no en ingresos netos, y particularmente en dos conceptos: ganancia ocasional e ingresos no laborales. Las personas de mayores ingresos tienen ingresos por particularmente esos dos conceptos, y los ingresos no laborales, como ustedes saben, es decir, es el resultado de una inversión que hace la persona, puede ser en equipos, puede ser en empleados, que le permite entonces recibir unos honorarios. Y pues usted, cuando presenta esos honorarios, ¿qué debe hacer? Deducir los costos. Cuando usted deduce los costos, o cuando usted deduce los costos que le implicó recibir esa ganancia ocasional, la corrección es esta. Y entonces Juan Pablo Córdoba nos dice, ojo, si usted hace corrección, como ustedes ven, hay una progresividad evidente. Eso no quiere decir que no se le cobre más a los ricos, pero es una decisión política. Pero hay que decirlo claro, lo que le quieren es cobrar más a ciertos sectores, pero lo que es evidente es que el argumento de progresividad que han presentado es parcialmente cierto. Y digo parcialmente cierto porque no podría asegurar que fuera falso, pero sí no recoge esta corrección que ya presenté. Y en la siguiente gráfica se empeora la situación. Se mantiene la línea amarilla, es lo que dice el gobierno, es la gráfica que presenta, que ya desvirtué con la gráfica anterior, como ustedes ven. ¿Y es por qué? Porque ellos dicen, cae el pago de impuestos al final, ya expliqué la corrección. Pero la ANDI además dice, ojo, las personas más ricas del país pagan sus impuestos también a través de ¿qué? De las empresas. Entonces no solo es lo que pagan personalmente, sino es lo que pagan en sus empresas. Si se hace la sumatoria de lo que paga una persona natural con lo que paga con su empresa, la corrección también es esta, según la ANDI. Entonces son dos cosas diferentes. Según Juan Pablo Córdoba, progresividad absoluta si se hace la corrección metodológica que ya presenté en personas naturales. Según la ANDI, si se suman los dos impuestos, pues evidentemente progresividad sí hay. Siguiente. Nosotros hemos dicho desde el Centro Democrático que la mejor reforma tributaria es el crecimiento económico. Eso lo estamos viendo, es que no nos lo están contando, lo estamos viviendo. Cuando estuvimos con el presidente Petro y le propusimos, con el expresidente Uribe y con mi colega ponente Oscar Darío Pérez, le insistimos mucho que había que hacer correcciones a la reforma tributaria. Y nos insistía cada vez que le planteamos una preocupación, bueno, ¿y cómo compensamos? La respuesta
inmediata es con el crecimiento económico. Es que con el crecimiento económico no solo van a compensar lo que podrían dejar de recibir con esta reforma inconveniente, sino que además están recibiendo muchísimo más de lo que nunca hubieran esperado recibir. Y como ven en la siguiente gráfica, pues hay evidentemente una primera consecuencia. Colegas, le aprobamos al gobierno un aumento que además poco explicaron de dónde salió, pero un aumento de 14 billones al monto del presupuesto. Pero además eso implica, y ahí se recoge, que a agosto de este año han sido 20 billones más de recaudo adicional de lo que estaba presupuestada por la DIAN. Vuelvo y repito, a agosto de este año se han recogido 20 billones adicionales a lo que estaba presupuestado por la DIAN. Es decir, casi la reforma tributaria. ¿Será entendible entonces por qué quieren cobrar otros 25 billones cuando están recibiéndolos sin poner un solo impuesto? Y corren el riesgo, como incluso lo ha dicho Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Echeverry, exministros de Hacienda, algunos más cercanos que otros a usted, pero han dicho, ojo, no sabemos si realmente se necesita la plata, pero también ojo, porque si se nos va la mano en los impuestos, este comportamiento de recaudo y crecimiento económico no va a ser el mismo que vamos a ver en los próximos años. Y eso se suma, pues obviamente, una desaceleración de la economía mundial y por supuesto local. Eso se empeora cuando se ven los mismos pronósticos del gobierno para el próximo año. Se estima que la economía del próximo año puede crecer en menos del 3%, imagínense, o incluso menos del 2%, y aún así pretenden ponerle un palo en la rueda. Siguiente. Esto es fundamental, porque aquí se muestra la correlación directa, ojo, la correlación directa entre crecimiento económico y mayor recaudo. Si ustedes ven, las barras son el crecimiento del recaudo en billones y la línea roja o anaranjada es el crecimiento del Producto Interno Bruto. ¿Eso qué quiere decir? Y bueno, y cada una se mide en cada uno de los ejes. Las barras en el eje izquierdo y la línea en la barra derecha. Ahí lo que uno ve es que si uno estimula el crecimiento económico, sube el recaudo, punto. Qué buen mensaje sería para los colombianos que el Congreso apoyara una reforma tributaria que estimule el crecimiento económico, que lo promueva, que lo proteja, que en un momento de recesión como se viene el próximo año, en vez de ponerle un golpe fulminante como va a ser este, poniendo en riesgo empleos, aumentando la pobreza, contribuyendo a la inflación, en vez de eso le dijéramos a los productores en el campo, en las ciudades, sigan adelante, sigan trabajando, que ojo, mientras haya confianza inversionista en Colombia, echamos para adelante incluso en la peor crisis. Lo hicimos en medio del conflicto que estamos viviendo y hemos vivido, en el conflicto armado que hemos vivido, en la guerra colombiana permanente, gracias al sector productivo, pues lo vamos a hacer, lo hicimos con el COVID y lo vamos a hacer en el futuro, pero hay que cuidarlo. Hay que cuidar a los empresarios, a los microempresarios, a los pequeños empresarios, a los medianos empresarios y a los grandes empresarios, porque son ellos los que nos permiten hacer esto. Y otra cosa, ¿han visto ustedes la devaluación del peso el día de hoy? ¿Saben ustedes que el rublo ruso y el peso colombiano son las monedas que hoy más se han devaluado? Hoy, 6 de octubre, día del pupitrazo de la tributaria, el día que más se han devaluado. ¿Por qué? Porque no solamente afecta una coyuntura internacional, sino una coyuntura política. La coyuntura política de Colombia está generando desconfianza y la desconfianza en buena parte golpea la devaluación. Siguiente. Y aquí hay un tema central. Yo hablo mucho de crecimiento económico y dirán algunos que estoy protegiendo el interés de los más ricos. Por un lado, voy a demostrar que lo que estamos protegiendo es el empleo, las oportunidades, pero por el otro, la lucha contra la pobreza. Déjenme aquí precisar lo siguiente. Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía en este mismo atril, conocidos por muchos de ustedes como exdirector del DNP y hoy director de Fedesarrollo, nos presentó un estudio donde queda claro que la reducción de la pobreza entre el año 2002 y 2017 se explica en un 72% por crecimiento económico. Es decir, la causa principal de la reducción de la pobreza en Colombia ha sido el crecimiento económico. El 20% la educación y solo el 9% aproximadamente transferencias monetarias.
Es decir, nosotros aquí con esta reforma tributaria, quienes la apoyan, y si sale como está presentada, incluso con algunas de las cosas que se incluyeron en la nueva ponencia, va a golpear la causa principal para reducir la pobreza en Colombia. Nosotros tenemos que proteger el crecimiento económico, no para garantizar que los ricos ganen más, sino para que haya empleo y haya menos pobreza. El mundo entero, los países a los que ustedes todos viajan y conocen, donde han estado, han superado la pobreza no por asistencialismo, sino por oportunidades que se derivan del crecimiento económico. Alguien dirá, ¿qué es crecimiento económico? Crecimiento económico es más empleo. Y si hay más empleo, hay menos pobreza. Aquí está pues la gráfica en la siguiente, por favor. Senador Miguel, ¿cuánto tiempo más necesita usted? No estoy seguro, pero no me demoro mucho. Mire, hice lo mismo que el gobierno. Pedí 1 hora para bajarme a 20, entonces parece poquito, pero déjeme. Vamos 5 minutos más y vamos mirando. Vamos mirando. 10 minutos más. 10 minutos más, por favor. Gracias. Bueno, en esta gráfica ven ustedes esa reducción de la pobreza. Se incrementa por la pandemia, que además también es una narrativa falsa que crearon en campaña, pues un poco responsabilizando no solo al gobierno anterior, sino en general a los gobiernos anteriores de la pobreza y de los problemas históricos del país, problemas que además son muy graves y hay que corregir. Pero además aquí pues se ve que gracias a esa recuperación, ese salto de pobreza que hubo, empezó a bajar dramáticamente, gracias a la recuperación que presenté originalmente. Ahora, aquí quiero entrar entonces, siguiente, al sector productivo y a la relación con el empleo. Siguiente. ¿Qué dicen los gremios? Yo quiero aprovechar aquí para decir que sí hemos escuchado a los gremios. Incluso la primera audiencia pública que hubo la hizo el Centro Democrático, donde escuchamos a más de 20 sectores productivos, y a eso hay que sumarle además los ciudadanos que intervinieron. Después hicimos una audiencia pública en este recinto con las comisiones terceras conjuntas. Después estuvimos en Barranquilla, estuvimos en Cúcuta, estuvimos en el Valle, y se han hecho otros esfuerzos independientes por congresistas para escuchar. De acuerdo. Pero si los escuchamos, colegas, es para ponerles atención, es para poder entender sus preocupaciones y ojalá transmitirlas. Porque si el papel nuestro es ser notarios del gobierno y hacer oídos sordos a quienes aquí vienen a presentar sus inquietudes, pues estamos renunciando a la función principal del Congreso, representar a los ciudadanos y debatir. Entonces, ¿qué dicen los gremios? ¿Y por qué hago énfasis en que sí hemos escuchado? Porque los escuchamos frente a la ponencia, frente al proyecto radicado el 8 de agosto, no frente a la nueva ponencia. Es más, aprovecho esta oportunidad, Presidenta, quiero aprovechar esta oportunidad y colegas, de una vez, entendiendo que este gobierno ha presionado para que hoy se pupitree y entendiendo que la voluntad de las mesas directivas que hoy se ponga a consideración, yo quiero proponerle una cosa, Presidenta. Yo quiero proponerle, y a ustedes, colegas, que hoy más adelante declaremos sesión informal para escuchar primero a Jaime Alberto Cabal, que está aquí, por ejemplo, presidente del Consejo Gremial Nacional, es decir, quien recoge unos gremios representativos del país, y además es presidente de FENALCO. Quiero proponer desde ya que más adelante haya sesión informal para escucharlos. Quiero proponerles, por ejemplo, que escuchemos a Piero Onzaga. Fue el ciudadano que organizó y movilizó a los ciudadanos el 26 de septiembre, en representación de esa ciudadanía que el 26 de septiembre salió a las calles. Les propongo que oigamos aquí a otros representantes de sectores y gremios que están aquí también presentes, y que si no nos van a permitir entonces dar el debate en un tiempo prudente, no perdamos nosotros la oportunidad de escuchar a quienes hoy quieren manifestarse sobre esta ponencia. Entonces, de una vez hago la solicitud formal, Presidenta, y a ustedes, colegas, para el momento que corresponde. Aquí entonces, ¿qué dicen los gremios? La ANDI nos muestra rápidamente que tenemos la tarifa, la tasa de impuesto de renta de empresas más alta de la OCDE. Ojo, y yo hago aquí un paréntesis, colegas. A este gobierno le fascina compararse con la OCDE, pero solo para lo que le conviene. Le gusta decir, para justificar y argumentar sus puntos, se compara, pero cuando no, hace caso omiso. Porque es que aquí si nos vamos a comparar por unas cosas, comparémonos para todo. Pero aquí, ¿por qué menciono eso? Porque entonces, si lo que vamos a utilizar es referencias de la OCDE para unas cosas, pues usémoslas para otra. Ya es hora de bajar entonces esa tasa de impuesto de renta, pero no en el futuro, ya, si es que ese es el punto de lo que quieren hacer.
acoplarse a las recomendaciones de la OCDE. ¿Pero por qué presento esto? Porque ya hoy en Colombia tenemos una serie de tarifas comparadas con el mundo entero muy malas, es decir, somos poco competitivos y cada vez vamos a ser peor. Aquí está un ejemplo, la tasa de impuesto a la renta más alta de la OCDE. Pero déjenme además decirles que tenemos la octava más alta de socio-sociedad, combinando lo que paga el socio y lo que paga la sociedad, que se va a incrementar, como ahora lo voy a presentar, a la más alta de la OCDE. Como impuesto, ojo a esto, como porcentaje de impuesto totales, si sumamos todos los impuestos en Colombia, todos, como porcentaje del ingreso, pagamos el 70%. El 70%, uno de los países más altos del mundo, si sumamos el 100% de los impuestos. ¿Según quién? El Banco Mundial. Según el Banco Mundial, somos el país, probablemente el primero o el segundo, que sumando todos los impuestos, tenemos una contribución mucho mayor como porcentaje de los ingresos. Siguiente. Ustedes lo oyeron, o algunos, pero yo quiero hacer rápidamente un repaso. La ANDI nos dice, si aplican esta tarifa a los dividendos y esta, incluso la nueva, como lo ha manifestado el presidente Bruce McMaster en estos últimos días, en estos 2 días que han permitido para conocer la ponencia, vamos a pasar a la tarifa de socio-sociedad más alta de la OCDE. Dice la SAC, golpe al campo colombiano. Colegas, muchos de ustedes representan regiones que son fundamentales, es de fundamental desarrollo agropecuario. ¿Cómo es posible que posible que el gobierno le quite la destinación específica a la sobretasa al sector financiero que ustedes, muchos de los que están aquí, aprobaron en el periodo anterior, pero adicionalmente en la reforma tributaria se le quita estímulos a muchas inversiones en el campo? Las inversiones que pretenden aumentar la productividad se limitan. El golpe a los cafeteros, que espero yo lo logremos recuperar y logremos recuperar esa presunción legal del costo de mano de obra del 40% que hará inviable el sector caficultor en Colombia, pues es absurdo, es un golpe a los cafeteros. Es un golpe, por ejemplo, a la reforestación. Acaban con los incentivos para reforestar, acaban con los incentivos para las plantaciones de largo y tardío rendimiento, etcétera. Dice FENAVI que es evidente que hay inseguridad jurídica. Aquí vienen los inversores y cada 2 años les cambian las reglas de juego, pero esta pues es radical. FENALCO, que estoy pidiendo que dejen oír a hablar a Jaime Alberto Cabal, hace alusión a que esta reforma golpea el ahorro, consumo e inversión de los colombianos. ANATO dice, oiga, conservemos los beneficios de los sectores hoteleros. Hoy, como ustedes saben, los municipios de menos de 200.000 habitantes tienen la posibilidad de bajar la renta, las inversiones en hoteles, bajar la renta del 35 al 9%. Se pretende eliminar ese beneficio. Hemos trabajado con los ponentes para que se mantenga. El gobierno ha aceptado incluso limitarlo menos, pero lo sigue limitando. IATA nos pide que se mantengan los beneficios en tiquetes, más en un contexto inflacionario como el que hoy tenemos. Andesco también nos pide que tengamos cuidado con el tema de la doble tributación de los dividendos. ACP y ACM, este es un golpe fulminante a hidrocarburos y minería, y ni se diga en la ponencia con gas, el problema del gas. Pero el punto central es que nosotros no podemos asfixiar el primer motor de economía del país. Nos guste o no, es la fuente que tenemos para hacer una transición energética. Y ACEMI nos dice, ojo, porque ustedes lo que van a hacer es, bajando las exenciones a personas naturales y jurídicas, lo que van a hacer es impactar los ingresos al sector de salud. Ahora, el ministro de Hacienda nunca lo ha dicho, pero teniendo en cuenta que la ministra de Salud lo que quiere es desfinanciar el sector salud para crear una crisis, pues no sabe uno si también esté celebrando este tipo de exenciones, que nada tiene que ver con lo que el ministro hace una vez. Digo, seguro ese no es el interés del ministro, pero lo que sí es evidente es que hay un costo a los recursos de salud. Y aquí ya con esto termino, ya empiezo a concluir, presidenta, diciéndole siguiente, con el siguiente punto, perdón. Siguiente. Y es esto, es el empleo. Miren ustedes, de 8.1 personas que trabajan, que están registradas en el RUT, 5.2 trabajan en empresas medianas, micros y pequeñas, que son las que más golpe van a recibir aquí.
y la mayoría de las personas, 3.6, ganan un salario mínimo. Esto es para mostrar que a los que afectan con esta reforma tributaria no es a los ricos. Los ricos son los que más capacidad tienen de organizarse con una reforma esta o cualquiera. Es a la gente que menos tiene. Siguiente. Y voy a acelerar un poco, presidenta, para poder ir concluyendo. Pensiones. Estamos en contra del impuesto a las pensiones, pero además tengo que decir claramente, es un engaño cuando dicen que están exentos los 10 millones de las pensiones. No es cierto, están exentos 5.600.000. Por eso yo quiero convocarlos a ustedes, colegas, que neguemos este impuesto, que es inconstitucional, injusto y castiga el ahorro y el trabajo de los colombianos, pero además, si no se llegara a negar, hay que obligatoriamente garantizar ese tope y hacer exento realmente la plata que se estipule, pero no estamos de acuerdo. En turismo, ya lo mencioné, no lo repito, siguiente, y es básicamente para decir que hay un golpe al turismo, industria que podría además tener una reactivación económica incluso mayor, que no ha conseguido los mismos niveles de económicos que tenían antes de la pandemia. Y aquí unos temas centrales, alimentos. Ojo colombianos, la reforma tributaria de Petro va a contribuir a que haya más inflación. Acabamos de tener un nuevo... Senador, lleva media hora, 5 minutos más para que culmine. Listo, 5 minutos más para el senador Miguel Uribe, por favor. Gracias, presidente. Y si usted me dejara más tiempo, me quedo aquí un par de horas, pero entiendo el afán, pero no suyo, porque ha sido muy generoso. Entonces, alimentos. Ojo, vuelvo y repito, en esta coyuntura inflacionaria, esta reforma tributaria va a aumentar el costo de los alimentos, va a aumentar el costo de vida. Dice el observatorio, ojo lo que voy a decir, el observatorio fiscal de la Universidad Javeriana, donde trabajaba el actual director de la DIAN, que las personas más afectadas por esta reforma tributaria serán aquellas personas que ganen menos de 165.000 pesos al mes, las personas de menos ingresos. No lo digo yo, no lo dice el Centro Democrático, lo dice el observatorio que hacía críticas a las reformas pasadas, que además cuenta con los expertos del nivel del hoy director de la DIAN. Y a eso se le suma entonces pues los impuestos agregados al consumo, que además van a perjudicar a los tenderos, como ya lo hemos dicho. Riesgo de que 250.000 tenderos se vayan a la quiebra. La venta de inmuebles se pone en riesgo con la ganancia ocasional. Y ojo a esta, colegas, no podemos permitir que a las entidades sin ánimo de lucro se les quite las exenciones. ¿Qué vamos a hacer con las entidades sin ánimo de lucro que cumplen un propósito? Desde las que defienden los líderes sociales, por ejemplo, hasta las que defienden... Senador, ¿me permite un momento? Yo le pido a la plenaria que por favor prestemos atención a la intervención del senador Miguel Uribe. Yo veo mucho asesor y están en corrillos y le pido a las personas que se encuentran a este costado que de verdad se sienten y prestemos atención. Me descuentan ese tiempo para la intervención del senador. Gracias. Gracias, presidenta. Por ejemplo, representante Monedero, el ICESI, donde el papá del ministro fue rector, una institución educativa prestigiosa en el Valle del Cauca. ¿Cuánto recibe al año en donaciones? Podría decírnoslo el representante Garcés, que ha sido un defensor absoluto de esta entidad. O de la Fundación Valle del Lili. ¿Esto por qué las menciono? Porque es que estuvimos en el Valle y nos dijeron las preocupaciones. Pero si nos vamos a Bogotá, vamos a la Fundación Santa Fe o a la universidad que ustedes quieran, desde la Universidad Nacional hasta la Universidad de los Andes, la que usted quiera, todas las entidades educativas del país reciben donaciones, viven en buena parte, muchas de ellas, o hacen inversiones en infraestructura nueva gracias a esas donaciones. Lo mismo en salud, y ni se diga, vuelvo, repito, ONGs de derechos humanos o cualquier otra. Eso no lo deberíamos permitir. Como decía, tenderos, riesgo de que 250.000 tiendas se cierren y además se perjudica con impuestos regresivos a los estratos 1, 2 y 3. La vivienda bis en la reforma original, y lo hemos peleado mucho para que se devuelva como efectivamente está sucediendo, castigaba la vivienda de interés social. Pero ahora viene otro problema. Al no permitir la deducibilidad de las regalías, ojo lo que sucede. Se va a subir el costo de la cerámica, de la arcilla, de la arena, productos fundamentales para la construcción y, por ejemplo, productos fundamentales para Cúcuta, donde también estuvimos, donde
donde varios de los representantes que aquí están y senadores fueron los anfitriones. El emprendimiento, congresistas, es un error gigantesco valorar el patrimonio con el valor intrínseco de las acciones. Muchos de ustedes han presentado una preocupación al respecto. Yo los quiero invitar a que borremos de plano esa propuesta y más bien busquemos una parcialmente intermedia, donde sea el costo fiscal más el IPC, para que no haya empresarios que escondan el IPC, pero por supuesto se mantenga el costo fiscal, que es lo que debe ser para no especular sobre la riqueza. Particularmente en el sector de emprendimiento, acabamos con el emprendimiento. Incluso en lo que la ponencia hoy refiere, acabamos el emprendimiento porque las empresas que hoy necesitan tener, las que no pueden tener esa valoración, son aquellas que probablemente lleven más de 4 años, como bien lo limita la nueva ponencia. Es decir, es un error gigantesco. Debemos llegar al costo fiscal y eliminar de tajo el valor intrínseco, porque esto afecta el sector de emprendimiento, compañías de base tecnológica, compañías de recursos de capital de riesgo, compañías agrarias, inversiones en el campo, por ejemplo, en cultivos cacao, en cultivos como la palma, como el caucho, que hacen grandes inversiones, no reciben sino hasta el 4.º, 5.º, 6.º año, y por el otro lado sí les están cobrando, especulando en el monto total de sus inversiones. Y obviamente lo dice Fedesarrollo y lo dicen muchos sectores, esta reforma hace costoso invertir en Colombia, nos hace el país menos competitivo de la OCDE. Dicho eso, quiero invitar a los colegas a que voten y que nos acompañen con una ponencia negativa y que le exijamos al gobierno una reforma que estimule el crecimiento, que combata la corrupción, que promueva la austeridad y que tenga metas fijas en la evasión. Este año, 12 billones aproximadamente del mayor recaudo es por cuenta de lucha contra la evasión de la reforma que muchos de ustedes aprobaron del gobierno pasado. Así que sí se puede. Dicho eso, entonces, les agradezco el tiempo y obvio no podría terminar sin decir que, por favor, presidenta, no sea usted partícipe, doctora. Sonido para el senador, por favor. Doctora Clara, estoy pidiendo generosamente a la doctora Catherine Miranda que no sea partícipe del pupitrazo de que hoy el gobierno Petro quiere promover. Los que salen perjudicados son las personas de menores ingresos, la clase media, los pensionados con un fatal impuesto a la vejez que castiga el ahorro y el trabajo, el empleo, se aumenta la pobreza, la inflación y el costo de vida. Senadores, representantes, no seamos cómplices de esta tributaria. Gracias, presidenta, y ahora pues sigue el ilustre profesor Oscar Darío Pérez.